Vamos a hablar con Marcelo Capello del tema que me parece que va a ser el tema de esta segunda etapa que viene del aislamiento. Vamos a hablar de economía. Marcelo Capello es jefe investigador del IERAL, de la Fundación Mediterránea. Marcelo, ¿cómo te va? El gusto de saludarte y muchísimas gracias por la comunicación. Hola Javier, un gusto hablar con ustedes, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Marcelo, bueno, seguramente ustedes lo están siguiendo muy de cerca. Me parece que el debate de salud o economía ya pasó a ser claramente salud y economía. En esta etapa se empiezan a abrir o a flexibilizar algunos temas relacionados con la economía, pero obviamente da la sensación de que Argentina, como todo el mundo lo percibe, lo agarra esta pandemia en una situación económica, fiscal muy complicada. Me interesaría mucho saber tu visión del tema. Claro, porque si lo hacemos largo, veníamos de 8 años de estanflación, o sea, estancamiento con inflación, o 2 años de fuerte recesión, parte del 2018, 19 y el comienzo de este año. La inflación es alta en Argentina desde el año 2007, 2008, que está en 2 dígitos. No nos agarra con problemas, por supuesto. Y fiscalmente, si bien en el 2018 y 2019 mejoraron bastante los números fiscales, y el actual gobierno al comienzo se diría que lo intentaba mantener la situación fiscal, ni la empeoraba ni la mejoraba, pero claro, ahora con la pandemia y la intervención estatal justificada que existe, está empeorando mucho la situación fiscal. Es algo esperable, dada la intervención, pero que hay que seguir con mucho cuidado una vez que se haya superado el problema de la pandemia. Se supone que esto es transitorio, que va a subir mucho el déficit fiscal, pero que una vez que se supere la pandemia va a bajar de nuevo el déficit fiscal y además deberíamos ir en un superávit. Porque si no, si vamos a monetizar, es decir, a emitir mucho dinero para pagar todo este gasto público nuevo que hay, ahora, pero también una vez que se normalice la economía, la verdad es que la inflación va a ser muy alta. Entonces se justifica que ahora aumente el déficit porque el Estado está ayudando a familias, está ayudando a empresas y a sus trabajadores, más bien a sus trabajadores. Se justifica, pero después va a tener que cambiar la estrategia una vez que se empiece a normalizar la situación, si no va a quedar con un gasto muy alto, un déficit de 5 puntos del PIB, y eso se va a monetizar porque no tenemos otra fuente de financiamiento. De allí a decir que la inflación va a seguir siendo muy alta, hay un camino muy angosto y corto. Marcelo, y a nivel mundial, yo lo planteaba, y obviamente esto lo he escuchado y lo he leído, obviamente todo el mundo se ha transformado en keynesiano, por esto que decís vos tenemos que privilegiar las fuentes laborales, tenemos que acompañar a las empresas, a las pymes, a las MIPYME. Ahora, los paquetes de ayuda a nivel internacional en muchos casos llegan hasta un 10% del PBI. Argentina en ese sentido está acompañando con lo que puede. ¿Se podría acompañar aún más a lo que tiene que ver el sector productivo o tiene que ver con esto de, che, seamos cautelosos con la emisión porque si no el déficit fiscal nos complica absolutamente todas las variables? Y tiene que ver con esto último. Es un país, Argentina, sin acceso al crédito, estamos negociando la deuda y no teníamos ningún fondo de ahorro previo, lo que se llama un fondo anticíclico, como tiene Chile, Noruega y muchos otros países. Entonces, lo único que te queda ante un evento inesperado como este es emitir dinero. No podés tomar crédito, no tenés ahorros previos. Me parece que entonces el gobierno, si bien ha generado varios programas de ayudas, se está cuidando en cierta medida porque la emisión que está haciendo es muy grande y sabe que eso puede tener algunos efectos, quizás no rápidos, pero sí posteriores sobre la tasa, sobre todo de inflación. Además, la inflación no está golpeando rápidamente, pero sí está golpeando rápido en el dólar blue, que pasó los 110 pesos en algún momento. Y si bien el que golpea más la inflación es el dólar oficial, que subió un poco, pero que está en torno a 67 pesos, si se mantiene una brecha cambiaria muy grande durante mucho tiempo, y si el Banco Central a causa de eso empieza de nuevo a perder reservas, supongamos en unos meses, y cada vez tiene menos reservas, y en algún momento va a tener que ajustar el dólar oficial. Y si ajusta mucho el dólar oficial, suponte este año o el año que viene,
porque tiene pocas reservas en el Banco Central, toda la inflación que no se vio antes se va a ver en ese momento. Se va a consolidar una inflación que antes estaba contenida. Por eso hay que tener mucho cuidado, y los paquetes de ayuda, como vos decías bien, son bastante menores a muchos otros países. Marcelo, da la sensación de, y también es un análisis muy básico, ¿no? La nación obviamente tiene la máquina de imprimir billetes para solucionar, por lo menos temporariamente, el tema fiscal y el acompañamiento de medidas que estamos hablando. Ahora, indudablemente el parate, la hibernación económica golpea más fuerte en los estados provinciales y estados municipales. ¿Cómo analiza si esto se prolonga en el tiempo? Digo, el estado provincial y el municipal, y no hablo solamente de Córdoba, hablo en general de todo el país, ¿van a depender exclusivamente de lo que la nación les pueda aportar? En un porcentaje importante van a depender de envíos nacionales extras a la coparticipación. Los ATN, por ejemplo, que ya se han anunciado 3 pagos de 20.000 millones de pesos, uno por mes, y a su vez otros 60.000 millones de pesos que van a ser préstamos, lo anunció la Nación, solo que estos últimos 60.000 millones de pesos, como van a ser préstamos, se van a asignar discrecionalmente. Y a mí me parece que esta es una época donde debe minimizarse la discrecionalidad. O sea, las ayudas deberían ser todas parecidas. No en monto, sino en porcentaje, ¿cierto? Entonces, un buen criterio puede ser usar los coeficientes de coparticipación o similares, porque ¿qué pasa si hay mucha discrecionalidad? Suponte que la nación no le dé ayudas a una provincia como Mendoza, que está gobernada por un partido que no es el oficial de la nación. Y que la nación, Mendoza, si es discriminada, va a terminar emitiendo cuasimonedas. Y así con cualquier provincia que sea discriminada. Por eso me parece que acá hay que tener mucho cuidado en no discriminar. Y lo digo tanto en el sector público como en el sector privado, en las ayudas del sector público y en las ayudas del sector privado, porque no es momento para hacer política. No debería ser momento para hacer política, es un momento para ser ecuánime, hacer las ayudas que sean necesarias dentro de un marco de responsabilidad y minimizando la discrecionalidad de tipo político, ¿cierto? En todo caso tiene que haber alguna discrecionalidad en términos de, bueno, a donde están peor con la pandemia, a lo mejor los tengo que ayudar más. Puede ser, pero no por motivos políticos, porque eso va a dar lugar a excusas para otras soluciones que no serían tan buenas como a lo mejor la emisión de una cuasimoneda. Es preferible que emita solo el gobierno nacional, pero le coparticipe a las provincias y a los municipios para que estos todos de alguna manera puedan ir cumpliendo con la mayor parte de sus obligaciones. Marcelo, ¿y ese análisis que haces de lo complicado que sería si cada provincia emite cuasimonedas como en las crisis del 2001, el del 2000-2001, que incluso en aquel momento no se podían emitir pesos, situación que hoy no se da? Algunos economistas están planteando una cuasimoneda nacional que tenga un término de duración. ¿Lo ves factible de hacer? ¿Crees que la dinámica del proceso hace que no haya tiempo para implementar algo así? Yo no lo descarto. La diferencia sería que la podría emitir el gobierno nacional, como fue en su momento en el 2001, creo que recordar que se llamaba LECOP. LECOP. La de Córdoba era LECOR con R, me parece que la nacional era LECOP con P al final. En ese momento había moneda nacional, peso, pero con convertibilidad, entonces no se podía emitir sin motivos. Y había muchas cuasimonedas provinciales en la mayoría de las provincias y una cuasimoneda nacional que fue el LECOP. En todo caso, bueno, primero que ahora sí se puede emitir, no es como la convertibilidad que solo se podía emitir contra entrada de dólares, ¿no? Ahora sí se puede emitir. Por eso uno dice, bueno, pero ¿por qué una cuasimoneda si podés emitir dinero? Por supuesto, hacerlo con responsabilidad. La diferencia de una cuasimoneda, suponte una cuasimoneda nacional, que no sería tan grave como la existencia de 24 cuasimonedas provinciales. Una cuasimoneda nacional, lo que en todo caso podría tener de ventaja, es que, no generaría inflación directa, sino indirecta. Lo que ocurriría es que esa cuasimoneda cotizaría debajo de la par, no cotizaría a 100%. Entonces, suponte que esa cuasimoneda cotizara al 80%. Entonces, cuando vos vas a comprar un producto, lo más probable es que si pagás con cuasimoneda te diría, no vale 100, sino que dame 120 aproximadamente, ¿cierto? Pero los precios estarían fijados en 100.
y además sería una moneda con fecha de vencimiento, es decir, en algún momento hay que pagarla supuestamente. Por eso algunos la están proponiendo. Yo creo que lo que se podría hacer es algo más parecido a lo que ha hecho Córdoba de un bono para proveedores, pero con esta otra posibilidad, y es que también se use para pagar una porción de los salarios del sector público, sobre todo los salarios medianos y altos. Suponte un 25-30% del salario de los más altos, que incluso puede ser un porcentaje mayor mientras más alto sea el salario, se paga con ese bono. Sería como un ahorro forzoso, que ese porcentaje de tu salario lo vas a cobrar en efectivo al año, por ejemplo, cuando vence el bono. Pero de esa manera emitís menos, porque alivias un poco la emisión monetaria por el hecho de que a esa porción de los salarios públicos los cancelás temporalmente con un bono, ¿cierto? Además, ese bono se podría implementar para que se pueda usar, además de para pagar impuestos, no como una cuasimoneda como la que fue en el pasado, que se podía usar para prácticamente cualquier cosa, pero sí se la podría habilitar, por ejemplo, para que la gente vaya contratando sus vacaciones de verano, que pueda usarse para el turismo, suponte que la puedan recibir hoteles, empresas de viajes, de transporte, etcétera, para movilizar un poco ese sector. Quizás entonces Reactivar. un empleado público cobra un porcentaje de su salario con ese bono y que solamente lo puede usar para pagar salarios y para ese tipo de destinos, empieza a movilizar un poco ese tipo de actividades, para las cuales si las usa debería tener algún beneficio el que las recibe también, por supuesto, ¿no? Para que tenga un incentivo a recibirla. Sería una cuasi moneda, pero con menor poder de fuego que las del 2001. O sea, no se podría usar para muchas cosas, pero sí lograría que no se emita tanto dinero como se va a emitir. Y segundo, tratar de movilizar más rápido a sectores que hoy están prácticamente con actividad cero. Marcelo, quiero agradecerte muchísimo la comunicación. Seguramente vamos a tener que profundizar más del tema, o sea que en alguna otra oportunidad te vamos a tener que volver a consultar porque me parece que lo que viene post pandemia, en tu caso los economistas, me parece que tienen trabajo para un rato largo, ¿no? Sí, por supuesto, porque bueno, nadie sabe cómo se va a salir de la cuarentena y cómo va a quedar la economía y la política mundial post cuarentena, digamos, porque eso va a depender mucho si se soluciona lo sanitario o no, si hay vacuna, si hay cura, si no vamos a estar siempre al borde de alguna cuarentena nueva, ¿no? Entonces puede haber novedades sobre la economía. Yo creo que si se soluciona lo sanitario más o menos rápido, vamos a ir a un mundo que no es tan diferente al que teníamos. Me parece que se está exagerando con respecto a ciertas cuestiones que se plantean si hay solución al tema sanitario. Por supuesto que si no hay cura rápida, si no hay vacuna rápida, vamos a tener que cuidarnos mucho tiempo y sí va a tener mucha consecuencia en la economía. Y esperemos que no en la política, que no traiga más autoritarismo, que no traiga un excesivo intervencionismo estatal que muchas veces se excede y termina ya en otro tipo de problemas. Esas son las reglas que no se pueden vulnerar nunca. Gracias, Marcelo, muchísimas gracias por la comunicación. Te mandamos un gran abrazo. Fue un gusto charlar con ustedes. Hasta la próxima.